es una bocanada de aire para la mente. Una respiración profunda para tomar impulso hacia el mundo startup. Cada episodio es único. Una entrevista, un debate, una charla, una experiencia que recorre emociones y momentos claves desde la idea hasta el despegue. Esto es Oxígeno para Crear. En el episodio de hoy, Augusto Salvato, Desaprender para Innovar. Bien, bienvenido, querido Augusto. Qué placer tenerte en este Oxígeno para Crear. Por favor, el placer es mío. Bueno, arrancamos en general estas charlas y estos episodios preguntándole a los propios invitados que, no sé si es que se definan, pero en vez de uno ponerle etiquetas o el título, el qué sé yo, ¿quién es Augusto Salvato? Uy, qué difícil, qué difícil. Empezamos por lo más difícil. Empezamos por lo más difícil. Después hablamos de esas cosas fáciles de inteligencia artificial y todo eso. Lo más difícil es definirse uno. Bueno, yo creo que desde hace muchos años ya los seres humanos tenemos un ancla identitaria vinculada con el trabajo, con aquello de lo que trabajamos. De hecho, antes era mucho más fuerte que ahora, a punto tal de que uno cuando va a una reunión dice, bueno, yo soy médico, abogado, periodista, lo que sea, como se presenta con la cuestión de la profesión. Y antes era mucho más fuerte, o sea, muchos apellidos están directamente vinculados con el trabajo de las personas, como por ejemplo escudero, herrero, zapatero, sí. Bueno, hay un montón de apellidos. Toda esta introducción, digamos, para decir que generalmente uno toma su identidad, o a lo largo de la historia el trabajo fue un gran factor para definir nuestra identidad. Creo que hoy eso se está quedando cada vez más líquido y cada vez está terminando más, porque uno no es solamente su profesión, pero bueno, si me tengo que definir voy a ir por ese lado. Soy una persona que trabaja con tecnología, pero que viene desde del mundo de las humanidades, entonces trato de tener una visión diferente, o sea, siento que esa formación un poco me brinda una visión diferente sobre un tema que a veces es tratado como algo muy del presente y del día a día y de lo que va pasando. A mí me gusta tener una visión un poco más general. Después hago un montón de cosas, o sea, trabajo en universidad, doy charlas, trabajo en consultoría con empresas, pero todo vinculado con incorporación de tecnología. Bien, hincha de River, ¿no dijiste? Hincha de River, no lo dije. Bueno, hay otro factor identitario que Viste que hay mucho también, ¿no? El fútbol, sobre todo en nuestro país. Pero un poco quedándome con esto entre los apellidos y las profesiones o los oficios, y usted, Salvato, va a ser nuestro salvador en la jornada de hoy. No sé si está muy liado, pero cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de economía del conocimiento, Salvanos, ayúdanos y explícanos en criollo, como se dice en cristiano, cuando hablamos de economía del conocimiento, ¿de qué hablamos? Y cuando hablamos de innovación, que por ahí uno hasta lo tiene en cierto discurso, pero sin saber bien de qué hablamos cuando hablamos de estas. Bueno, te lo digo bien en cristiano. La mayoría de los iPhones, el que tenga iPhone se puede fijar, hasta hace un tiempo, cuando uno lo daba vuelta, decían ensamblado en China, diseñado en San Francisco, o hecho en China, diseñado en San Francisco. ¿Dónde crees que está el mayor valor económico de ese producto? O sea, ¿a qué lugar va la mayor cantidad de dinero de cada persona que compra un iPhone? ¿A China o a San Francisco? No sé, quiero suponer que a San Francisco. A San Francisco, okay. Absolutamente. O sea, al que lo diseñó, al que hizo el diseño, no al que lo ensambló. Bueno, eso es la economía del conocimiento. O sea, básicamente es la pérdida progresiva de valor relativo, lo hice demasiado complicado, pero de valor relativo, lo que dijo. Claro, de los bienes materiales por sobre aquellos bienes vinculados al conocimiento. Entonces, en ese sentido, y para hacerlo simple, o sea, la persona que está diseñando una cuestión mínima de un icono, de una aplicación del iPhone, agrega mucho más valor a la economía que el que te ensambla 70, 80 o 100 iPhones por día. Y eso está retribuido económicamente de forma diferenciada. Entonces, la mayoría de los países, lo que están intentando ahora, y los países y las organizaciones, es agregar valor a través del conocimiento, o sea, de este tipo de actividades que no están tan vinculadas necesariamente o inmediatamente con agregar valor material o físico, sino a través del conocimiento. Inclusive, no sé, pienso en voz alta y me dirás si estás de acuerdo o no, pero tampoco está ligado a cantidad de horas que uno por ahí permanece en X lugar
trabajando, ¿no? O sea, este valor de la economía del conocimiento. Bueno, es claro, eso lo que hizo fue cambiar un montón de formas en las que medimos, por ejemplo, productividad, Claro. o en las que medimos el valor económico. O sea, de vuelta, exactamente como vos lo decís, o sea, la economía del conocimiento incluye un montón de actividades, entre las cuales, por ejemplo, están los que se llaman servicios profesionales. O sea, lo más conocido es el software, si se quiere, digamos, la consultoría vinculada a software, pero los servicios profesionales incluye abogados, contadores, consultores, o sea, toda una parte de la economía que está mucho más vinculada, que es digamos, intensiva en conocimiento. Me contabas recién, obviamente también conociéndote, siguiéndote y demás, en redes, asesorás, aconsejás a organizaciones, bueno, sé que a instituciones y a cuestiones gubernamentales también, que nos están escuchando seguramente mucha gente que sea del rubro, del palo. Dame una especie de ABC de tips 3, que cuando hablamos de organizaciones o de instituciones, ¿cuáles son los desafíos a los que están parados hoy en día y cómo ayudás a que relajen y por dónde poder ir? Mira, justo dijiste 3, ni que lo hubiéramos armado, pero bueno, no armamos nada. yo trabajo con una metodología que tiene 3 ejes, básicamente, que son, esos ejes son 3. Personas, tecnología y casos de uso. Bien. Entonces, nosotros tenemos que concentrarnos en esos 3 elementos si queremos incorporar tecnología en cualquier organización. O sea, por un lado, las personas vinculadas a la capacitación y a la cultura. Ese es el primer eje y es el fundamental. O sea, si las personas no están capacitadas para saber qué es la inteligencia artificial, cuáles son las tecnologías que se pueden incorporar, etcétera, etcétera, no va a funcionar. Y si no hay una cultura dentro de la empresa o de la institución gubernamental que favorezca la innovación, que favorezca el diálogo entre sectores, que favorezca la capacidad de cambiar rápido, bueno, también va a ser muy difícil. Entonces hay ese eje que es personas. Hay un eje que es tecnología, o sea, entender qué tecnología voy a usar para resolver tal problema, donde muchas veces lo que pasa en ese eje es como vamos, viste cuando hay una luz muy brillante y uno va hacia ahí. Sí. Bueno, eso es lo que suele pasar con las tecnologías en el último tiempo. Es como nos vamos todos para cripto, después nos vamos todos para blockchain. Como especie de modas. Exacto. Bien. Entonces, si yo no entiendo qué tecnología me va a servir para resolver el problema que quiero, ahí ya tengo otro problema. Entonces, y si no sé usar esa tecnología, y ahí entra mucho la parte técnica, los desarrolladores de software, los arquitectos, los ingenieros de software. Bueno, el tercer punto es el caso de uso bien concreto, que ahí se necesitan personas que tengan muchas habilidades, que combinen tecnología y negocio, o tecnología y políticas públicas, para decir, bueno, voy a agarrar esta tecnología y voy a hacer esto que va a tener este impacto en el territorio o en el negocio. Bueno, ese es un poco los 3 grandes desafíos. Por ahí solés encarar cuando de asesorar o de aconsejar se trata. Obviamente quiero ir repreguntando a medida que vamos charlando, obvio. Augusto. Nombraste obviamente a la inteligencia artificial dentro de estos desafíos. Uno lo tiene ya incorporado, habla de IA, o de IA, no sé cómo, viste, según cómo lo digas, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, ¿tenés un rato? Un rato. No. Sí, tengo, obvio. A ver, vamos a empezar primero por lo más conocido. O sea, cuando uno abre WhatsApp y ve que hay un circulito arriba que dice Meta AI, bueno, eso es una inteligencia artificial desarrollada por la empresa, por Meta, digamos que es la misma empresa que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp. Del querido Mark. Exacto, de Mark Zuckerberg, que básicamente es un tipo de inteligencia artificial muy específico que se conoce como inteligencia artificial generativa. Dentro de la inteligencia artificial generativa hay un subtipo más chiquitito que son modelos de lenguaje, modelos gigantes de lenguaje. O sea, herramientas a las que yo les hago una pregunta y generan de forma sintética, o sea, a partir de datos, generan un texto, básicamente. Entonces, ese tipo de herramientas, como ChatGPT, por ejemplo, también es otra, es la que genera más o tiene más luz, tiene más visibilidad en los medios y la que nosotros usamos más. Está más al alcance de nuestra mano, digamos. Exacto. Bien. Y generalmente nosotros asociamos inteligencia artificial con eso. Ok. Ahora, nosotros usamos inteligencia artificial todo el tiempo. Cuando vamos a elegir una película en Netflix, hay una inteligencia artificial que básicamente lo que está haciendo es identificar los patrones de consumo que yo tengo en Netflix. Según lo que miré. Exacto. O sea, viste que de hecho te dice. Te da un porcentaje. Sí. Bueno, no solamente eso, también te cambia la portada.
O sea, vos vas a ver una portada que capaz no es la misma que yo para la misma película, porque identificará que a vos te gustan las películas con una portada. ¿En serio? Exacto. Mirá vos. Háganla, pueden hacer la prueba en casa. Ya, O veamos sea, Netflix. vayan ahí con algún amigo, familiar, Sí. y busquen la misma serie. Y te aparecen otros, mirá Sí. vos. Dependiendo del usuario, ¿no? Claro. O sea, eso también es un punto muy importante. Si le usás el usuario de otra persona, medio que le estás arruinando el algoritmo. Sí. Entonces ahí eso después le va a recomendar cosas que capaz no le gustan. O capaz que sí, de repente, ¿no? Pero Ok, o sea, en eso también, que por ahí no somos conscientes, pero la inteligencia artificial también está. en eso está. Obviamente también en Instagram, cuando entras a Instagram, qué te recomienda o qué no qué te deja de recomendar. Las publicidades que te aparecen. La publicidad. De hecho, mucha gente después viene con la pregunta de, ¿nos escucha el Era la teléfono? siguiente Bien, pregunta. ¿Te perfecto. escucha el teléfono? Bueno, en realidad no es tanto como que te escucha, como que dice, mirá, dijo Brasil, entonces ahora Te le voy a muestro los pasajes baratos. Claro, en realidad tiene más que ver con las cosas que nosotros buscamos, las cosas a las que les damos me gusta y las que no. Y capaz que sin decirlo, en realidad, estamos mostrando un patrón de consumo que indica que nos queremos ir de vacaciones. Porque cada vez que aparece un reel de playa, lo guardamos, o le damos un like, o se lo compartimos a algún amigo. Bien. Entonces, a partir de eso, aparte, fíjate en lo que te decía antes, ¿no? O sea, la misma empresa tiene WhatsApp, Facebook, Instagram. Entonces, toda esa data está compartida. Tal cual. Entonces ahí eso, no solamente estas empresas, ¿no? Tenemos cuando compras algo en Mercado Libre, cuando lo que te imagines que Todo. hagas en Está el linkeado teléfono con algo. tiene inteligencia artificial. Ahora yo, no voy a hablar ni de Doña Rosa ni de Rubén, voy a hablar de Belén, porque yo le puedo dar un buen uso, seguramente no lo uso del todo bien, o sea, no uso el potencial que tengo en mi teléfono como para poder ser no sé qué, mejor qué. No sé si mejor madre, mejor periodista, profesional o emprendedora o influencer o llámalo como quiera. ¿Cómo puedo sacarle ese jugo que a nivel, no sé, empresas o instituciones seguramente busquen de alguna forma? Ahora, el común consumidor de celulares o de plataformas, ¿cómo podemos sacarle un poquito más el jugo? Bueno, O si es necesario hacerlo, capaz que no. No, seguro. O sea, primero lo principal es siempre entender cómo funciona y qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, eso es lo primero. Y después entender para qué lo puedo usar depende de lo que haga. Porque yo te podría dar un montón de, por ejemplo, hay una herramienta que la estoy empezando a usar ahora, porque todo esto además está apareciendo en este momento, claro. Hay una herramienta que está buenísima, por ejemplo, yo trabajo de forma independiente, entonces tengo un montón de reuniones capaz con mucha gente por Meet, y soy malísimo tomando notas. No sé si a mucha gente le pasará lo mismo. Claro, yo te soy más analógica todavía, ¿viste? Necesito bueno, claro. el papel, la virome. A mí me pasa lo mismo, pero además después le pierdo el papel, digamos, no me entiendo la letra. Sí, ¿qué quise decir acá? Bueno, y hay una herramienta, por ejemplo, que la estoy usando ahora hace poquito, que se llama read.ai, que básicamente lo que hace es tomar excelentes notas de una reunión, que tengas obviamente de forma virtual, digamos, por Zoom, por Meet, y después te hace un resumen de esas notas, te hace... lista los temas que cada uno acordó llevarse como para seguir trabajando. Entonces te dice, no sé. Te hace como la minuta de lo... La minuta, exacto. Y después te lo transcribe absolutamente todo. O sea, si vos querés ir a chequear exactamente. O sea, es como un asistente que te llevaste a la reunión, el que te está tomando nota de todo, y hiciste la prueba si Augusto hubiese hecho la misma minuta o hubiese anotado lo mismo que este read. Sería imposible que lo supere en términos de, no solamente yo, de digo... atención, de... Primero que el resumen es muy bueno, o sea, tiene muy buen nivel de resumen, pero después tiene un nivel de detalle a la hora de, por ejemplo, Belén quedó en que iba a trabajar en este contenido, Augusto prometió que para el viernes iba a entregar tal cosa, y te manda un mail y te dice, bueno, acá tenés toda la información. Mirá qué bueno. Entonces, ese tipo de herramientas sí ayuda. Claro, y hay herramientas como, después hay para otras cosas, por ejemplo, sin ir más lejos, cada vez que nosotros buscamos en Google, en Google, el motor de búsqueda de Google es básicamente inteligencia artificial, y es fundamental eso, usarlo y saber usarlo, porque si no, hay millones y millones de resultados de cosas. Entonces, es una gran herramienta para ayudarnos a buscar cosas. También es una gran herramienta, no sé, para la gente que estén capaz en temas más de diseño, o de repente tiene que hacer una presentación, y es malísimo haciendo presentaciones, pero lo tiene que hacer. Ayuda mucho. La herramienta Canva, por ejemplo, es espectacular y ha integrado mucha inteligencia artificial que incluso te ayuda, por ejemplo, vos pones una presentación y pones un título, el primero que se te ocurre.
te ayuda a corregirlo con inteligencia artificial para que ese texto sea o más atractivo, o más corto, o más largo. Qué genial. Hay muchas de esas herramientas que se usan en la En cotidianidad. lo cotidiano y que no necesitamos ser CEO de, no sé, de Exacto. tal empresa como para decir, che, lo estoy usando bien. Nombraste a algoritmos, ayúdame. Bueno, en realidad la palabra algoritmo es una palabra que Me cuesta hasta decirla. En realidad es curioso incluso el origen de la palabra. Nos tenemos que remontar a 1000 años atrás, o sea, Amo en la siglo etimología XI. de las palabras. Es interesantísimo, porque casi todas las palabras que empiezan con al vienen del idioma árabe. Ah, mira. ¿No? Por ejemplo, alfombra, ¿no? Claro. La palabra algoritmo en realidad es un nombre de una persona. Al-Khwarizmi era un matemático persa que básicamente inventó este concepto, que ahora voy a ir a qué es, y nosotros, digamos, digo nosotros, pero en Europa en realidad no los pronunciaban bien y la deformación en la pronunciación terminó diciendo Al-Khwarizmi, que se llamaba esta persona, decían Con algoritmo. algoritmo. Pero básicamente un algoritmo es una secuencia de pasos, una secuencia lógica de pasos que me llevan a un resultado. El ejemplo más típico es el de la receta de cocina. O sea, primero rompé unos huevos en Bien. un bowl. Agrego. Claro, 200 después revolvé. gramos, ok. Claro. Y entonces es básicamente eso, es esa recetita que nosotros tomamos para generar una acción. Esas recetitas son las que dicen, las que le terminan dando la indicación. Por ejemplo, a la aplicación de WhatsApp, perdón, la aplicación de Instagram, por Instagram. ejemplo, y le dicen, bueno, mostrá más los videos que tienen tal cosa. La famosa lupita. Vos entras a la lupita y ahí te aparece, o sea, Ujú. la lupita es consecuencia del Es muy algoritmo. peligrosa la lupita. A ver tu lupita. Vamos a No, mostrar nunca, acá nunca. las lupitas. Debe tener muchos perros salchichas. Videos, claro, y ahí te Sí. das cuenta cómo uno Cómo consume se pasa información. el tiempo. Sí, sí. Pero bueno, esa lupita es consecuencia un poco de ese algoritmo. Absolutamente, absolutamente, porque ahí va evaluando no solamente qué tipo de contenidos nos gustan, sino de cuánta duración, cuándo veo qué tipo de contenidos, capaz a la mañana ves más un tipo de cosas y a la noche tenés ganas de relajar y Relajado. mirar pavadas, bueno, hay mucho de eso. Y eso pasa en Netflix, en Spotify, obviamente en Instagram, en YouTube, ni hablar. Hoy estamos acostumbrados a esa experiencia personalizada en casi todo. Entonces, lo interesante de pensarlo en esos términos es cuáles son los lugares que todavía no tenemos experiencias personalizadas. O sea, que no están preparados para nosotros. Y cuando empezás a mirar el mundo con esos lentes, es muy frustrante. Y te iba a preguntar eso, ¿tenés identificado? Y sí, o sea, pero también lo hago como una especie de ejercicio, aparte hasta práctico, ¿no? Pero vos imaginate, y aparte estos algoritmos, a veces también, digo, esta personalización tiene que ver con el servicio que le damos a alguien, ¿no? En un Ok. local. Claro, yo digo, esto ir al supermercado estaría genial, que ya Claro, tener claro. más o menos por qué góndolas, saber que tengo que pasar sí o sí, Bueno, lo claro. que necesito, lo que estuve mirando. Y es el futuro un poco de los supermercados. ¿Sí? O sea, absolutamente. Lo que es la compra digital, ¿no? Claro. Porque no solamente esto, obviamente le hace la vida más fácil al cliente, ¿no? Sino que también las empresas lo usan como una herramienta para vender más. O sea, para decir, che, mirá, vos generalmente, bueno, la persona que compre en herramientas tipo pedido ya, eso es muy claro, ¿no? O sea, che, ¿por qué no hoy es día de partido, ¿por qué no te compras una cervecita? Bueno, obviamente eso está pensado, si yo no tomo alcohol no me lo va a mostrar. Qué increíble, sí, está todo, es la experiencia muy, muy personalizada, pero digo, después en la vida real todavía no lo tenemos, digo, en la vida real por ahí no virtual, y ahí aparece para mí cierta frustración, ¿no? Porque Bueno, a uno de los mundos donde eso a veces es muy difícil o no sucede, por ejemplo, es en el mundo educativo. ahí quería ir a la educación. Yo tengo, bueno, mi hija está en la primaria, digo, y me pasa eso, que veo como métodos que hice yo, que hicieron mis padres y que estudiamos lo mismo y de la misma forma. Digo, bueno, la historia mucho no la puedes cambiar, pero sí cómo la contás capaz, ¿no? Sí, sí, sí. O cómo transmitís ese conocimiento. ¿Cuál es el desafío ahí entre tecnología, innovación y la educación tradicional hoy como la conocemos? Bueno, el tema que tenemos también es no es solamente una cuestión de actualizarse, sino un tema de que nosotros estamos acostumbrados hoy a consumir contenidos de una manera determinada, de vuelta con un formato muy audiovisual, muy concentrado en lo que te interesa, Casi de la interactivo duración. a veces, están el on Exacto. demand, digo. Exacto, y cuando vos después te enfrentás, que no digo que no haya que hacerlo, pero digo cuando te enfrentás
quizás a una clase tradicional con otro formato, evidentemente eso va a chocar. Cuando estás acostumbrado a una experiencia personalizada y después te terminás encontrando con que eso no se da en la vida real, obviamente te frustrás o te aburre o no tenés ganas de hacerlo. Entonces, hay algunas experiencias, obviamente todo esto está en exploración y está en debate. Dinámica. O sea, no, el que te venga y te diga, no, el futuro es por acá y hay que hacer eso, y probablemente o te esté exagerando o te esté mintiendo. Pero, por ejemplo, Corea del Sur está lanzando, si no me equivoco, el año que viene, los primeros libros de texto con inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Básicamente no es un libro físico, es como una tablet, digamos, que tiene ejercicios y que tiene inteligencia artificial, por ejemplo, en matemática, ¿no? Ni hablar que hay un montón de herramientas, no sé si lo viste, está muy bueno el video, como la asistente conversacional de ChatGPT explicando un problema de matemática a un chico, cómo resolver un problema matemático. Pero más allá de eso, estos libros... O sea, no se lo resuelve, sino que lo ayuda a razonar para que lo resuelva el chico. Exactamente. Bien. Pero además, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. Vos me decías que tu hija está en edad escolar. Sí. Bueno, ¿qué le gusta, por ejemplo? No sé, qué Claro, películas o qué... Y ella es como muy de lo artístico, ponele. Bueno, lo artístico. Entonces, si yo le planteo un problema matemático, Claro. pero en términos de, no sé, algo vinculado con la música, Sí. o en vez de contar manzanas, probablemente va a tener más ganas de resolverlo. Y por una cuestión muy básica de saber qué cosas le gustan. Bueno, Casi orgánicamente va a prestar más atención, va a Exacto. mostrar más interés. eso que quizás un muy buen docente lo hacía naturalmente, cuando ese docente tiene 30 pibes en el aula, Imposible. no lo puede hacer. Entonces, estos libros lo que buscan es un poco eso, o sea, personalizar la experiencia del alumno en función de aquellas cosas que le generan más interés para mejorar los resultados de aprendizaje. Yo el otro día escuchaba, o leía, ya creo que en Twitter, que le sigo diciendo Twitter, a bien. ex, esto de todo lo on demand, ¿no? Que si en algún momento la plataforma va a ser no solo qué película vas a querer mirar, lo cual a mí me pasa 25 minutos de mi vida eligiendo Sí, qué, claro. si es un documental, si es una comedia, si es un drama, si es basado en hechos reales y qué sé yo, hasta que lo decidí ya casi me palmé, me dormí. Claro. Pero digo, después vas a poder elegir si querés qué actor querés que sea, qué tipo de trama querés que sea, como Claro. que uno... Ahora, no se corre el riesgo ahí que ya no sea algo más placentero, más pasivo de consumo y me entretengo, sino que estoy como todo el tiempo craneando a ver qué quiero que pase. Sí, claro. Y por el otro lado leía esto de las experiencias que sean muy contrastantes a esto, como por ejemplo ir al teatro, que vos te tenés que fumar, no podés adelantar, no podés poner pausa, tenés que prestar atención, te guste o no, ya estás ahí, el actor que tocó, con la voz que le tocó, eso va a empezar a ganar otro tipo de valor, como va a ser, Sí. vas un poco por este lado. Hay 2, 3 cosas súper interesantes ahí que está bueno para charlar. O sea, por un lado, cuando decías esto de estoy 25 minutos para elegir una Sí. película, eso está muy relacionado con la cuestión de la abundancia, ¿no? Con el hecho de, bueno... Tengo tanto, claro. Exacto. Y primero, nunca vas a poder ver todo el contenido que hay. Hay tanta información que es como que te llama la atención y no querés perderte de repente de nada. Y no me acuerdo, en realidad lo vi, pero hace una década ya, Blockbuster, cuando salió Netflix y estaba compitiendo con Netflix, sacó una publicidad que decía, Netflix tiene un algoritmo, nosotros tenemos un algoritmo, que es como entre llamado, es como una palabra inventada entre llamado bien. y algoritmo. Dice, nosotros te recomendamos una sola película, no 1000. ¿No? Claro. Como diciendo... Dale, simplificame lo Exacto. que voy a ver. Después Blockbuster se fundió, pero bueno, es como Sí. esa línea la seguían. Y después otro punto que está interesante sobre lo que se dice, vamos a pensar un poco más futurista. Hoy hay, y esto no es ciencia ficción, hoy se está haciendo empresas que se dedican a hacer contenidos digitales con inteligencia artificial. De hecho, hay influencers hechas con inteligencia artificial que ganan plata. Ahora, esos contenidos están siendo cada vez mejores y cada vez más largos. Entonces, ¿cuánto va a pasar para que vos puedas hacer tu propia película? ¿Te acuerdas los libros que había en su momento? Sí, elige tu propia aventura. Claro, bueno, que puedas ir haciendo tu propia película y digas, quiero un personaje más o menos con estas características y que la película en realidad sea adaptada a lo que a vos te va a gustar, bien específico. Y probablemente en un tiempo lo tengamos. Parece muy futurista, pero... Pero puede ser. Pero a mí me da como no, dale, que otro piense. Se me hace que eso nos exige todo el tiempo, Sí, claro. como estar en constante atención. Y sí me parece, no sé, como en su momento, si los ebooks iban a reemplazar a los libros convencionales. Digo, hay cosas rituales, ¿no? Que ya forman parte, creo que, de
no sé si es ADN de humano, de ser social, que todavía para mí leer el libro, ¿no? Sigue siendo distinto, poder rayarle un poquito la hoja o no. Sí, claro, sí. Pero qué desafío, por ahí para mí la educación todavía ahí está en constante dinamismo, sobre todo los chicos, que hoy, bueno, esto, ¿no? Pasa, y los escuchaba a vos o a Joan, colega suyo también, en algunas charlas esto de hablar de que los chicos de hoy van a ser los que laburen, no sé, que salgan al mercado laboral en el 2040 y que va a ser otro escenario Sí, claro. totalmente distinto al de ahora. Y aparte, si hacemos ese ejercicio de irnos nosotros 20 años para atrás o 18 años para atrás, Sí, es abrumador. O sí, sea, claro. a 18 años atrás, por ejemplo, no existía el iPhone. No existía no el iPhone, no existía ningún smartphone. Yo creo que estamos en un momento tan, con esto de la inteligencia artificial y demás, que es casi como la invención de la rueda. O sea, Sí, como es claro. una herramienta Pero es mucho más exponencial, o sea, es como pasa todo más mucho más masivo, rápido. más rápido. Hoy hablaste del cambiar rápido. ¿Cuánto de flexibilidad o de adaptabilidad tenemos que empezar a tener, a aprender para, bueno, bancar todo esto? Muchísima, muchísima. Y de hecho hay una habilidad que es muy necesaria, que es la de desaprender. O sea, obviamente tenemos que aprender un montón de cosas nuevas todo el tiempo, pero también a veces tenemos que desaprender cómo se hacían algunas cosas. Y es muy común en empresas, pero en todo tipo de ámbitos, como escuchar esta frase de siempre, que lo hablábamos ayer, de siempre se hizo así, de, no sé, el proceso es así porque es así. Y poder encontrar, digamos, espacios o en realidad la posibilidad de desaprender y poder incorporar formas nuevas de hacer las cosas es un gran desafío y es una habilidad porque no estamos tan entrenados para eso. Para desaprender, al contrario, es como todo el tiempo el desafío de aprender algo Claro. nuevo, del curso, el taller, la charla, la conferencia, pero no el cómo, con tanta herramienta que tengo, inclusive al alcance de la mano, cómo, para mí es después qué hago con todo eso, ¿no? También Sí. en algún punto. Y es cuestionarnos también a nosotros mismos, que es lo que no nos gusta hacer en realidad. O sea, es muy fácil cuestionar al otro siempre, decir, che, mira esto, está retrasado. Ahora, che, ¿y cuántas cosas hacemos nosotros capaz que los estamos haciendo por inercia o que podríamos hacer mejor o donde un poco nos volvimos conservadores? Buen desafío. Flexibilidad, adaptabilidad, pensando sobre todo en los tiempos de hoy, pero un poquito también yendo al futuro, hablamos un poco de futuro, hablamos mucho de cosas que están pasando hoy. ¿Cómo manejamos la incertidumbre, la ansiedad, esto de lo incierto? Yo creo que nos vamos a tener que amigar con la incertidumbre. O sea, nosotros un poco somos una sociedad muy obsesionada con la certidumbre. O sea, con el hecho Lo de... seguro. Con lo seguro. Y la inteligencia artificial nos alimenta un poquito eso, ¿no? O sea, básicamente ponemos el Waze para saber exactamente a qué hora vamos a llegar. Miramos la temperatura todo el tiempo, a ver si va a llover o no. Sí, tenés razón. Bueno, nos obsesiona un poco. Si nosotros le dijéramos, por ejemplo, tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo y decirle a un antepasado nuestro que vivió en el siglo X u XI, o 9, no sé, que tenemos mucha incertidumbre, nos miraría y nos diría, Dale, flaco, con incertidumbre. todo lo que tenés, Claro. incertidumbre teníamos nosotros. Exacto, incertidumbre tenía yo que no sabía si me iban a invadir un pueblo vecino, si me iba a agarrar una peste, o si iba a poder traer comida, digamos, al otro día a la casa. Entonces, el tema es siempre una cuestión de expectativas. Nosotros estamos medio obsesionados con la certidumbre de saber exactamente qué va a pasar en todo momento. Y entonces tenemos que hacer el ejercicio de amigarnos un poquito porque los cambios que se están produciendo son tan rápidos que lo que nos están generando un poco es que predecir sea cada vez más difícil. O sea, esto se mezcla un poco con la discusión de la inteligencia artificial, pero anticiparnos a lo que va a pasar es cada vez más difícil. Bueno, yo soy politólogo, ¿no? A los politólogos se nos dice mucho, bueno, nunca le pegan con los resultados de las elecciones, ¿no? Y bueno, tiene un poco que ver con que usamos herramientas para medir la realidad que tienen que ver con el pasado y que la sociedad del presente es muy distinta. Y está en constante cambio y bueno, y enhorabuena que así sea también, ¿no? Sí, para muchas Para cosas muchas sí, cosas sí. sí. Bueno, seguiría charlando 20.000 horas con vos, Augusto, pero yo para conocerte un poquito más y volver un poco al quién es Augusto, dame una peli, si es que se te viene así a la cabeza, o un libro, digo, no sé si es tanto que te gusten, pero que puedas recomendar a quienes nos escuchan, nos están mirando, seguramente gente con ganas de sumar, de absorber herramientas y demás. Así te robamos un poquito de... Bueno, un libro que me parece que está buenísimo, que justo se habló en la charla de ayer, que se llama Range, de David Epstein.
Amplitud, que básicamente habla de eso, de cómo generar, digamos, habilidades más generalistas. Y te voy a hacer trampa porque te voy a contar de otro libro más que me parece que está muy bueno, que se llama El Cisne Negro. Por la pregunta que hacías de la incertidumbre, El Cisne Negro de Nassim Taleb es un librazo para entender cómo manejarnos en tiempos de incertidumbre. Y una peli, qué difícil. Como me diste 2 libros, te lo puedo aceptar. Lo dejas pasar. Listo, te la dejo pasar ahí porque perfecto. me diste no 1, sino 2 libros, así que te lo acepto por ahí. Perfecto. Pero bueno, esto, en poder escuchar desde vos decir, bueno, ¿qué me compro, qué leo, cómo invierto el tiempo? ¿Cómo invertís tu tiempo? Mucho trabajando, ¿En qué? mucho trabajando. No parás. Sí, pero también tratamos, también tenemos un grupo de varios amigos, colegas que trabajamos temas parecidos, de juntarnos, de charlar, es como que parecería que uno no para de trabajar, pero bueno, cuando haces algo que te apasiona y que con un propósito, eso no... Uno no le pesa, le apasiona. Oxígeno para crear se llama nuestro espacio, este video podcast, y un poco jugamos con esto. ¿Cuál es tu oxígeno? ¿Cómo oxigenás? ¿Cuál es tu bocanada de aire? Bueno, me gusta mucho cocinar. Y es un espacio, un momento donde no uso el teléfono. ¿Sin inteligencia artificial cocinás? No, sin inteligencia artificial, sí, Bien. por ahora. Pero sí, es un espacio donde no uso el teléfono y donde generalmente no hablo con nadie. Entonces es como que me concentro en una actividad y eso como que me ayuda también a pensar. ¿Y sale rico? Bueno, qué sé yo. Me sirve para pensar, no se puede todo. Claro, no sé si es comestible después, Claro, pero claro. bueno, un placer Lo haberte mismo. tenido y bueno, cuando quieras volveremos a encontrarnos. Un gustazo Sí, enorme. que Admisión es tu casa también, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Augusto Salvato, hoy en Oxígeno para Crear.